Y vamos a repasar un poco lo que ya habíamos visto ustedes, que es un dato, ¿sí? Un dato básicamente es una cifra, o sea, es una letra, una palabra, básicamente, que sirve como entrada y que representa es la forma abstracta de ponerle un valor a una cosa, ¿sí? O sea, como bien dice ahí, es una cifra, una letra, una palabra, ¿sí? Que se lo suministra como entrada a una computadora o un sistema para que luego esto pueda ser procesado, ¿sí? Esta representación abstracta que parametriza una entidad, si lo tomamos como una teoría de objetos, ¿sí? Nos sirve como introducción, ¿sí? De por sí decir 5, 78, 32, ¿sí? No tiene sentido, ¿sí? Ahora, si yo cuando digo 32 le agrego grados centígrados, ahí sí ya consiste, ya sí tiene sentido porque está completo, ¿sí? Pero básicamente, en un principio, tampoco me sirve mucho decir 32 grados centígrados, pero me vas a decir de qué, de temperatura ambiente, temperatura de una máquina, de temperatura de un servidor, o sea, si no, el dato por sí solo como bien sabemos, no contiene información. Información, ¿sí? Cuando este conjunto de datos está organizado, está procesado, ¿sí? Y constituye un mensaje, ahí sí nos aporta información, ¿sí? Es decir, 32 grados centígrados, ¿sí? De, es la temperatura actual en un servidor y quiere decir que estamos muy bien, ¿sí? O sea, un servidor trabaja entre 80 y 90 grados tranquilamente, entonces 32 grados quiere decir que está perfectamente refrigerado, nos aporta información, nos permite una toma de decisión, ¿sí? Nos permite decir, bueno, estamos trabajando de manera correcta, con los niveles correctos, entonces ahí sí estoy recibiendo yo información, ¿sí? Entonces, todos estos datos cuando han sido procesados, ¿sí? De diferentes maneras, no solamente a través de la computadora, sí tenemos diferentes tipos de procesos, nos van ya organizados y en conjunto formando un mensaje, nos permiten ahí sí hablar bien. Diferencia entre dato e información, bueno, básicamente lo estuvimos hablando, ¿sí? El dato por sí solo no tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido. Si bien yo puedo decir 32 grados centígrados, 10 centímetros, un hercio, 5 bits, ¿sí? Pero no sabemos qué representa, o sea, no constituye por sí solo, no nos permite la toma de decisiones porque todavía tiene incongruencia, está incompleto, no aporta una cantidad ni una cualidad de información, ¿sí? Cuando esto ha sido procesado, ¿sí? A través de un sistema, ahí sí nos está aportando información y ahí sí podemos hablar de las diferencias entre un dato y una información, ¿sí? La información nos aporta sentido, nos permite la toma de decisiones y nos brinda realmente una estructura completa para poder así constituir, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de procesamiento de datos, ¿de qué estamos hablando? Bueno, procesamiento de datos es una técnica que habla de recolección de los datos, ¿sí? Y estos son organizados, son almacenados, distribuidos de manera correcta, ¿sí? Respondiendo a una estructura para poder luego ser procesados y constituir una información útil, ¿sí? O sea, nosotros tenemos, cuando se ingresan los datos, lo primero que hace una estructura de procesamiento de datos es agruparlos, ¿sí? Si los datos son hexadecimales, los coloca todos juntos por un lado, si son binarios por otro, ¿sí? Si son de imágenes por otro, si son vectoriales por otro, ¿sí? O sea, siempre son agrupados, son almacenados de manera contigua para que sean accedidos unos entre otros y luego ser procesados, ¿sí? Esto responde a una estructura, ¿sí? Que es la estructura de datos. La estructura de datos es, lo que les venía diciendo, es una forma de organizar en conjunto estos datos elementales, ¿sí? El objetivo es facilitar la manipulación, o sea, hacer que el sistema pueda acceder de manera más fácil, más ágil y más sincrónica a los datos cuando están almacenados, o sea, uno al lado del otro, por tipos de datos, ¿sí? Ustedes van a ver, por ejemplo, un ejemplo que es burdo, pero sirve, es que si en un sistema operativo como Windows, ustedes van a ver que tienen carpetas ya
cuando realiza la instalación, que le dice imágenes, ¿sí? Agrupa las imágenes por un lado, los documentos por otro, los videos por un lado, ¿sí? Esto lo que está haciendo es poner de forma contigua el tipo de datos, todos los tipos JPG, PNG, todo lo que es vectorial en imágenes, todo lo que es .mp4, .avi en video, todo lo que es .txt, doc o PDF en documentos, ¿sí? O sea, está trabajando de manera contigua esta organización, ¿sí? Esto es lo que se conoce como estructura de datos. Esta estructura de datos, bien nos facilita el procesamiento de estos datos al colocarlos en la memoria de manera contigua, ¿sí? En una posición relativa. Ustedes saben que al almacenar una memoria, todo tiene un posicionamiento y un número de referencia. Esto hace que se establece como una especie de tabla índice, que lo que hace cuando el procesador requiere esta información, busca esta información y de acuerdo al número de posicionamiento y referencia de la memoria y hace uso de la misma. Obviamente el procesamiento de datos tiene etapas. El primero consiste en el origen, ¿sí? Básicamente lo vamos a simplificar el proceso, que es toma de los datos que recibe, ¿sí? Y los denomina documento fuente, ¿sí? Este origen, esta etapa del procesamiento de datos, este documento fuente es el dato que se ingresa y que va a permitir realizar una elaboración y va a permitir lograr una salida, ¿sí? En el caso de las páginas web, que es lo que navegamos normalmente, si ustedes hacen un clic con derecha en el navegador, van a ver una opción que se llama código fuente, ¿sí? Este código fuente es lo que nosotros brindamos al procesador de la computadora para que analizando todos estos códigos, toda esta programación, nos muestre a través de pantalla un sitio web, ¿sí? Estos también se conoce como código fuente. En el caso de los datos es un documento fuente, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando nosotros brindamos este dato puro, pero no solamente en forma de datos, sino ya va codificado para la entrada del proceso, ¿sí? Luego viene la entrada, ¿sí? Acá es cuando se realiza la clasificación conveniente, ¿sí? Que dijimos que se los agrupa de acuerdo a la manera del tipo de datos, para que puedan ser procesados de acuerdo al sistema, ¿sí? En el caso si un sistema es computarizado a través de la información puesta en discos sólidos, ¿sí? Si es un sistema electromecánico en tarjetas perforadas, si es un sistema manual, quizás un simple cuaderno con las anotaciones y el registro de las compras del mes, como la libreta de los almaceneros, ya es suficiente para que el almacenero o el kiosquero pueda realizar el procesamiento de estos datos y obtener lo que no queremos ninguno, que es la cuenta final. Decimos que hay un procesamiento, bueno, como ya lo adelantamos, se ejecutan las operaciones necesarias para poder realizar todo este trabajo de los datos y poder resultado final, ¿sí? Cuando toda la información está completa, ¿sí? Es cuando decimos que tenemos una salida. Esta salida nosotros la vamos a ver en diferentes formas. Si es un sistema computarizado a través de una pantalla, de una impresora, ¿sí? Antes también, a veces las salidas en audio, ¿sí? Como por ejemplo las alarmas de temperatura. Dentro de un servidor se manifiestan a través de un sensor que emite cuando existen problemas de temperatura, ¿sí? Entonces es una salida de audio. Pero también tenemos distintas formas de salida, ¿sí? Entonces siempre vamos a obtener una salida, que es una manera rápida de observar el resultado del procesamiento de los datos que hemos realizado. Y después vamos a tener lo que es la distribución, ¿sí? Que es cuando se arma un documento de esta salida, ¿sí? Por ejemplo, un documento en formato de .doc, ¿sí? De Word o PDF de Adobe, que manifiesta la salida de esto, ¿sí? Y nos va a permitir tener un registro, ya que puede ser físico o lógico, de lo que ha sido la salida del procesamiento de datos, ¿sí? La última etapa siempre es la del almacenamiento, ¿sí? Almacenamiento que usamos distintos medios, pueden ser físicos, digitales, lógicos, ¿sí? O en la nube, para hacer el almacenamiento de los resultados de este proceso, que esta información va a ser la que nos va a permitir avanzar hacia la toma de datos, ¿sí? Entonces, nosotros en este
procesamiento de datos, lo que vamos a hacer es tener la salida, ¿sí?, inmediata, que son los datos que vamos a analizar, y el almacenamiento, que es donde lo vamos a guardar. A veces lo damos guardar, a veces bien. Por ejemplo, si usamos la calculadora y hacemos una operación básica, nosotros lo que vamos a hacer es, nos quedamos ahí en la operación básica, vemos el resultado y quizás no necesitamos guardar la salida de la calculadora, porque ya lo estamos usando a la toma de decisiones inmediata. Tipos de procesamiento de datos. Bueno, como bien les decía, siempre hay como una confusión. Cuando hablamos de sistematización, ¿sí?, siempre pensamos que la sistematización incluye computador. Esto no es así. Nosotros, sistematizar un proceso significa brindarle una mejor organización a una tarea que veníamos realizando. Para ello, nosotros lo que tenemos que pensar es que la sistematización puede o no incluir todo. Perdón. Nosotros, el almacenero, por ejemplo, usa un cuaderno y va anotando quizás verdura por un lado, comestible por otro, carnes por otro, ¿sí? Él tiene sistematizado una forma de trabajo, ¿sí? Pero no está informatizada. Si a la sistematización de una tarea nosotros la informatizamos, entonces sí cumple un rol de sistema informático y ahí sí podemos hablar del uso de computadoras, pero si no, pues una tarea puede estar sistematizada y realizar un procesamiento de datos y puede ser de una forma manual. Entonces, cuando hablamos de un procesamiento de datos manuales, es de este tipo, o sea, se realizan cálculos mentales, se realizan con cuadernos, con anotaciones, en libretas, en agendas, ¿sí? Por ejemplo, las agendas de impresas, ustedes bien tienen una sola pita, si las agendas telefónicas que se habían venido antes, que tenían la letra AB, una hojita que decía AB, la otra CD, la otra CD. Todas estas pestañitas nos permitían una rápida localización de los datos y era un sistema que hacía un procesamiento de datos manual, porque nosotros abríamos esta libreta y veíamos a través de las pestañas lo que necesitábamos, ubicar la información que queríamos encontrar, ¿sí? Entonces es un procesamiento de datos manual. También tenemos los procesamientos de datos mecánicos, ¿sí? Acá se consideran las máquinas registradoras, calculadoras, las máquinas de escribir, ¿sí? Todas estas realizan procesos que mejoran el procesamiento o que quizás daban apoyo a todo manual y nos permitían mejorar la condición y la velocidad de las tareas. Esta mejora de velocidad, esta mejora de agilidad y de eficiencia en el procesamiento de datos manual fue muy positiva, dio un apoyo a la tarea y sobre todo alivianaba y permitía la mejora de lo que era el error humano, ¿sí? Por ahí una suma realizada a mano de muchos ítems tiende a tener un error, en alguna omisión, en algún olvido de la suma de algunos de estos ítems, y quizás realizándolo de manera, con el apoyo mecánico de una calculadora o de un sistema como el Abaco, en primera instancia, mejoraba la posibilidad de no cometer estos errores, ¿sí? Luego comenzó el procesamiento electromecánico, ¿sí? Las primeras computadoras trabajaban con tarjetas perforadas. Esta lectura de estas tarjetas perforadas permitía una rápida resolución de procesos, ¿sí? Se realizaban miles de procesos segundos, ¿sí? Y mejoraba las velocidades cuando se procesa mucha información, ¿sí? Si yo necesito saber la asistencia en una oficina de 30 empleados, quizás si lo hago con un cuaderno, voy a tener una hoja o dos hojas por empleado, voy a hacer el control, contar la cantidad de veces de asistencia, o al revés, para mejorar la velocidad, la cantidad de inasistencia, y una tarea que me puede llevar algunos minutos, ¿sí? Ahora, si yo estoy haciendo de la misma forma el control de 1000 empleados,
y la tarea de minutos se va a complicar y va a pasar a ser una tarea de horas o de días. Bueno, las tarjetas perforadas hacían eso. El control de estas tarjetas perforadas a través de sistemas electromecánicos permitían hacer miles de operaciones en segundos o quizás con mucha carga hasta en un minuto, pero no más de eso. Entonces me permitía hacer miles de operaciones como este tipo de controles, por ejemplo, este tipo de recursos en minutos. Luego, bueno, obviamente pasa al sistema electrónico, que es lo que donde a través de la informática o la informatización, ¿sí? Se hacen millones de operaciones en segundos, ¿sí? Teniendo una alta velocidad, una posibilidad de error casi nula, ¿sí? Y el análisis de los datos, el procesamiento de estos datos requiere de una entrada, ¿sí? Que no tiene que ser precisamente el tipeo, sino simplemente la carga de un archivo, la carga de una planilla que se venga realizando, ¿sí? El análisis a través de una fórmula en Excel que permite el conteo de las inexistencias y se resuelve apenas uno oprime la tecla de resolver la operación y inmediatamente, ¿sí? Si ustedes toman en Excel y marcan una cantidad de valores, ¿sí? Y le dan sumar, ustedes ven que es inmediato el resultado. Bueno, esa inmediatez, esa velocidad de lectura es el procesamiento electrónico. Cómo realmente la computadora maneja y procesa los datos, ¿sí? Esto es algo que quiero que lo vean, ¿sí? A partir de esto que ha sido como un repaso, como un enganche de lo que ha venido, de lo que hemos venido viendo en el procesamiento de datos 1. Quiero que lo vean, que lo piensen, ¿sí? Porque la clase que viene vamos a trabajar a partir de este punto, que ya hicimos el repaso de todo lo que vieron, vamos a empezar a avanzar con componentes electrónicos, ¿sí? Voy a, bien, básicamente como les dije, estas son las etapas y las formas de procesamiento de datos, ¿sí? Y ustedes vieron en una primera instancia en el año próximo anterior, ¿sí? A partir de acá nosotros lo que vamos a analizar es los componentes, son las metodologías del procesamiento de datos, ¿sí? Entonces lo que quiero es que repasen esto, si no recuerdan muy bien, básicamente lo hemos tratado de resumir, obviamente mucho más que vieron el proceso de datos 1, y a partir de esto vamos a trabajar con conceptos básicamente muy teóricos, ¿sí? Entonces, quería darles la bienvenida, sí, básicamente hablarles vamos a tener para esta materia y el lunes que viene nos vamos a encontrar a las 9 horas, ¿sí? Ya para hacer el avance sobre muchos conceptos teóricos que nos permitan ya poder iniciar también con la parte práctica, ¿sí? No es una materia que se caracterice por tener mucha práctica, es más conceptos teóricos, pero el profesor Roberto Estudia ha diseñado varias actividades prácticas para poder hacer una mejor comprensión en soporte de las tareas. No sé si tienen alguna duda, si quieren preguntar alguna cosa. Conectaron al final, la clase queda grabada, ¿sí? Yo estoy grabando en este momento, luego he subido a YouTube y se sube a plataforma. Eh, Soy bastante puntual con los horarios, así que si digo por ahí, el concepto